Hoy vamos a explorar una enseñanza súper antigua pero a la vez muy actual, que habla de una especie de mapa perdido de la realidad. La idea principal es que el instructivo para una conciencia más elevada ya nos fue dado en algún momento, pero algo pasó en el camino. A ver, pensemos en esta pregunta un momento, pero no como si fuera un hecho histórico, sino más bien como una metáfora de lo que nos pasa hoy. ¿Qué tal si la clave para entender el universo, el alma, nuestra propia mente, siempre ha estado ahí, al alcance, pero algo en nosotros mismos nos impide verla? Para cachar bien esta idea, tenemos que irnos al origen de esta metáfora, la famosa historia de Moisés y esas 2 tablas que recibió allá en el monte Sinaí. Según esta tradición, esta historia es mucho más que un simple relato religioso. Es como un mapa psicológico muy profundo. Nos está hablando de 2 niveles de conocimiento, o sea, 2 maneras completamente distintas de percibir el mundo. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Las primeras tablas eran, digamos, la respuesta a todo, un conocimiento que lo integraba todo, el universo y la mente humana. Pero las segundas tablas, que son las que la humanidad sí conservó, son una versión, pues, adaptada, más limitada, hecha a nuestra medida de ese entonces. No es que les falte información, sino que nos faltaba a nosotros la capacidad para sostenerla. Y este es el giro de la historia. Se dice que Moisés no las rompe en un arranque de enojo, sino porque se da cuenta de algo. Esa conciencia tan elevada, tan completa, simplemente no puede aterrizar en una mente que está dominada por el miedo, por la idolatría, como la gente que estaba abajo adorando al becerro de oro. La humanidad, en ese momento, de plano no estaba lista. Bueno, y esto nos trae de un salto hasta hoy. Si esa idolatría fue lo que impidió recibir ese conocimiento antes, ¿qué nos lo impide ahora? O sea, ¿cuál es nuestro becerro de oro en estos tiempos? La lista es bastante reveladora, ¿no? Ya no se trata de ídolos de metal, sino de ídolos que traemos adentro. Son esos estados mentales que nos mantienen desconectados, fragmentados. Cada vez que actuamos desde la ansiedad, desde esa necesidad de controlarlo todo, o cuando nos la pasamos comparándonos en redes sociales, en el fondo estamos adorando a nuestro propio becerro de oro. Y sin darnos cuenta, estamos rompiendo esas primeras tablas una y otra vez. Entonces, si el problema son estos ídolos internos, ¿cuál es la solución? Bueno, la enseñanza propone un cambio de perspectiva bien radical sobre lo que significa la salvación o la llegada de una nueva conciencia. Aquí el concepto de Mesías se transforma por completo. No se trata de esperar a que una persona venga a arreglarnos la vida. Se trata de un estado de conciencia superior, una manera de ver el mundo que lo integra todo. La ciencia, la espiritualidad, la psicología, todo junto. Es una percepción unificada de la realidad. Pensemos en esto un segundo. Esa conciencia más elevada no es algo que va a pasar en el futuro. Es como una estación de radio que ya está transmitiendo su señal, justo ahora. El chiste no es esperarla, sino aprender a sintonizarla. Y esta es la pregunta del millón, ¿cierto? Si esa frecuencia ya está ahí, sonando todo el tiempo, ¿por qué no se manifiesta con todo en nuestro mundo? ¿Qué es lo que lo impide? La respuesta es tan sencilla como profunda. Es un trabajo individual, porque cada persona tiene que hacer la chamba de encender esa chispa de conciencia adentro de sí. Pero también es un trabajo colectivo, porque solo cuando suficientes personas lo hagan, esa conciencia se vuelve una realidad que todos podemos ver y sentir. Piénsenlo, una sola nota no hace una canción, pero muchas notas bien afinadas crean una sinfonía. Muy bien, todo esto suena increíble, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se come esto en la práctica? Si se trata de sintonizar una frecuencia, ¿cómo le hacemos para afinar nuestro receptor, que es nuestra propia mente? Los pasos que se proponen no son cosas esotéricas o raras, Son acciones psicológicas bien profundas. Primero, trabajar en la propia sombra, o sea, enfrentar eso que no nos gusta de nosotros mismos. Segundo, elegir la empatía en lugar de la reacción automática, para así romper ciclos que nos hacen daño. Tercero, cultivar la presencia, estar aquí y ahora, para salirnos del piloto automático. Y por último, vivir con autenticidad, quitarnos las máscaras. Cada una de estas cosas nos va afinando para poder recibir esa comprensión más elevada. Y el punto clave es este. No se trata de leer más libros o de acumular más datos y más información. Se trata de ser más. La verdadera transformación no es intelectual, es existencial. Es como si expandiéramos nuestra capacidad para percibir, para sentir y para entender la vida. Y con esto llegamos al mero corazón de todo este mensaje, al verdadero propósito de esta enseñanza milenaria. Esta frase lo resume prácticamente todo. Significa dejar de esperar que algo o alguien de afuera nos salve, ya sea un líder, un evento o una nueva tecnología. La transformación de verdad, la que cuenta, es un proceso que pasa de adentro hacia afuera.
Y este es el objetivo final. El milagro no es un evento sobrenatural que va a pasar, no. El verdadero milagro es esa capacidad que tenemos los seres humanos de ir más allá de nuestras propias limitaciones, el ego, el miedo, la ansiedad, y empezar a funcionar desde un nivel de conciencia mucho más pleno, más completo. Y lo más increíble de todo es que ese milagro, pues, está al alcance de todos. Y esta reflexión termina con una pregunta para cada quien. Al ver la propia vida, los patrones de siempre, los miedos, ¿cuál es ese ídolo personal al que se le sigue rindiendo culto? ¿Qué becerro de oro interno está impidiendo que sintonicemos esa frecuencia más elevada de la que hemos estado hablando hoy?